Bueno, vamos a hablar de lo que fue este paro nacional, paro con movilización del 24 de enero, el primero que se le hace al gobierno de Javier Milei, el más rápido paro que se le hizo a un presidente desde el advenimiento de la democracia, desde 1983 a la fecha. Participaron sectores diversos, digamos, si bien por allí de ciertos medios esto se lo trataba de filiar pura y exclusivamente con el peronismo, pero en realidad participaron sectores de toda índole, inclusive radicales. Inclusive radicales, cuando algunos pueden decir hoy, bueno, el radicalismo es aliado de alguna forma del gobierno de Javier Milei, no, hay radicales que no, hay radicales que no. Vamos a hablar en este sentido con Federico Storani, bueno, una figura histórica del radicalismo, que forma parte, ¿no?, de la historia reciente de este centenario partido, y que ayer también fue parte de este evento histórico, como fue el paro con movilización contra esta reforma que propone Milei, más precisamente la ley Ómnibus. ¿Cómo está, Federico? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos hablar con vos porque, a ver, nos parece interesante esto. No solamente el peronismo o el kirchnerismo o el sindicalismo se opone a estas ideas revolucionarias de Milei, porque son revolucionarias porque quieren cambiar el sistema de raíz hacia el liberalismo, ¿no? Obviamente, pero son revolucionarias. Sino también hay radicales. Vos participaste de esta marcha. Comentanos más al respecto. Sí, yo creo que, como bien decís, hay muchísimas, múltiples razones para oponerse. Y el hecho de que haya transcurrido poco tiempo de la instalación del nuevo gobierno no es ninguna excusa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque los efectos se están produciendo ahora y pueden ser irreversibles. No nos olvidemos que el decreto de necesidad y urgencia entró en vigencia justamente el 29 de diciembre pasado. Ujú. Pero además que esto estuvo precedido de un plan de ajuste ultraortodoxo, tal vez tenga un matiz, yo no creo que eso tenga mucho de revolucionario, porque es una receta que ya se aplicó en diferentes momentos históricos de la Argentina. Martínez de Oz, por ejemplo, con una dictadura feroz, y aún así fracasó, o el plan Menem-Cavallo, y aún así también fracasó. Ujú. Por lo tanto, yo creo que sí él tiene un plan de shock, me refiero al presidente, que sí es novedoso, porque lo hace con mucha más velocidad y por eso también la reacción es mucho más veloz, Ujú. porque afecta a tantos sectores y a tantos intereses que no son intereses creados, porque no son intereses creados los de la ciencia, los de la técnica, los Ujú. de la docencia, los de la cultura, los de la educación, los de la salud. Si uno, por ejemplo, libera todos los precios, los de los alimentos, la medicina prepaga, la matrícula de los colegios privados, y todos los combustibles, necesariamente tiene un impacto brutal y el primer interrogante que hay que hacerse es sobre quién recae ese ajuste. Ujú. Y recae sobre los que siempre, sobre los sectores más vulnerables y sobre la clase media. Acá, lejos de afectarse a la casta, como se dijo, esto es más bien un contubernio de intereses que tiene nombre y apellido de quienes van a ser beneficiados en los futuros negocios. Y por eso, además, el cuestionamiento es, si se ha dicho hasta el cansancio, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, empecemos entonces porque la ley fundamental es la Constitución Nacional, que se está violando de manera flagrante. Ahora, Federico, me llamó la atención el eslogan con el que marcharon ustedes, que es: la democracia está en peligro, no al DNU 70/23 y no a la ley Ómnibus. Ahora, la democracia está en peligro, dicen ustedes, pero lo loco es que Milei basa su posibilidad de llevar adelante este proyecto justamente en los votos. Él dice: yo tengo la legitimidad de origen. No lo dice en estos términos, pero de alguna manera lo significa. Yo gané con el 56% de los votos, por ende la gente me votó para que haga cosas y para que lleve adelante mi plan, que es un plan de ajuste. Tengo los votos necesarios, tengo el apoyo popular como para hacerlo. Bueno, esa es una interpretación falsa, incorrecta de la voluntad popular, que es el fundamento de la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque absolutamente nadie niega la legitimidad de origen
como vos bien has dicho, que tiene el gobierno encabezado por Javier Milei. Pero la legitimidad de origen se tiene que encuadrar en el principio elemental de legalidad, que es el marco de las normas y leyes, y la ley fundamental de la Argentina es la propia Constitución. No es que se lo votó para que hiciera lo que quiere, no es que se eligió a un monarca o a un rey absoluto. Lo que se eligió es un presidente conforme a normas democráticas y regido por una norma fundamental, que es la Constitución Nacional. Hasta los partidarios de Milei, algunos de ellos reconocieron públicamente que el decreto es inconstitucional, como el caso de Sapsay, que votó por Milei, lo dijo públicamente y es un constitucionalista reconocido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en el caso de que no se apruebe la ley ómnibus? Si se aprueba, bueno, uno entiende que Milei va a seguir adelante con su política, pero en el caso de que no se apruebe, porque acá también está en juego la misma gobernabilidad, no sé si lo ves de esta manera, porque un presidente que basa buena parte de su proyecto en esta iniciativa, la ley ómnibus, en el sentido de que me la tienen que aprobar porque me la tienen que aprobar, porque sin esto no podemos avanzar, no podemos generar trabajo. Ahora, si no se aprueba, o si sale aprobada con muchos puntos cambiados, ¿cuál va a ser la legitimidad en este sentido, y utilizando el término que utilizamos antes, del gobierno de Javier Milei? ¿Va a quedar muy disminuido y no está en juego la misma gobernabilidad? Bueno, el criterio de gobernabilidad es también todo un tema. La gobernabilidad son las condiciones objetivas que tienen que existir para poder llevar adelante lo que se dice un buen gobierno. En otros lugares se habla de la gobernanza, ¿no es cierto? Ahora, Digo también pensando en este criterio presidencialista que tiene la Argentina, ¿no? Históricamente hablando. sí, claro que sí, pero acá lo que se está violentando es en general el Estado de Derecho en un sentido sustancial, porque la división de los poderes, el decreto de necesidad de urgencia invade competencias que son propias del Parlamento, eso no hay ningún tipo de duda. Deroga una cantidad de leyes, muchas de ellas que son impositivas y tributarias, que son propias del Parlamento. E incluso códigos de fondo completos, como el Código Penal, lo modifica, el Código Civil, el Código Comercial, legislación laboral, algunos artículos de la propia Constitución Nacional, como el artículo 14 bis, que habla de los derechos sociales. Por lo tanto, yo creo que no es que exista falta de gobernabilidad, lo que tiene que hacer es el procedimiento que corresponde, enviar las leyes, tener el giro correspondiente a las comisiones y ser tratadas una por una. Él tiene suficientes aliados en el Congreso. Entre otros tiene el aliado al PRO y tiene otros sectores que están aliados, algunos sectores de gobiernos provinciales, como por ejemplo la caja más grande de la República Argentina la tiene, por ejemplo, el sector del peronismo de Córdoba, de Schiaretti, y el ANSES. Sí. Y por lo tanto puede generar, como en cualquier democracia, alianzas que pueden llevar adelante algunas medidas y otras no. Ese es el juego de la democracia. Pero un concepto más de fondo primero. La soberanía popular es un concepto indivisible. Vale tanto para mayoría como para minoría. Porque de hecho, las minorías pueden convertirse en mayoría y viceversa. Eso ha ocurrido con mucha frecuencia en la Argentina de los últimos tiempos. Nosotros estamos votados por el pueblo argentino para hacer oposición, equilibrar, controlar el poder e ir generando una alternativa para que se verifiquen las dos reglas de juego del sistema democrático. Bien, finalmente y sin robarte más tiempo, Federico, ¿cuál pensás que debe ser el rumbo que tiene que tomar el radicalismo, digamos, ¿no? Porque hay radicales que uno los ve que están más cerca del gobierno de Milei, que interactúan, que de alguna manera les son funcionales, hablando mal y pronto, otros no, pero es como que se impone la línea de aquellos que son más dialoguistas, a través de Juntos por el Cambio principalmente. ¿Cuál pensás que debe ser el rumbo que debe tomar el radicalismo en circunstancias tan complejas como la que vive el país? Yo creo que tiene que ser, bueno, primero lo que ha dicho la propia autoridad del partido, que nosotros no cogobernamos y que el pueblo nos ha puesto en el lugar de la oposición. Hay que ser fieles a eso. Ni gobernamos ni somos otra cosa que oposición. Oposición responsable, ni siquiera hace falta decirlo. La historia del radicalismo habla de que ha sido un partido de oposición responsable, que siempre ha estado pegado a la ley, a la Constitución, a la República, a las normas.
Ahora, el que tiene que ser responsable, buscar también políticas de consenso cuando no tiene el suficiente apoyo, es el propio Poder Ejecutivo. Así funciona un sistema democrático, no existe otro camino. Bien. Muchas gracias por el contacto, Federico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Adiós.